Amén. La semana anterior vimos algo muy importante que muchas veces lo descuidamos porque creemos que está en el Antiguo Testamento y no aplica para nosotros. Es acerca del ejemplo que nos deja el pueblo de Israel. Ellos fueron libertados de Egipto y cuando iban a entrar a la tierra prometida, resulta que se toparon con un corazón que no tenía puesto su mirada en la promesa y su mirada en la herencia que Dios les había prometido. Dios les había dicho años atrás por medio de Abraham: esa tierra donde tú estás, Abraham, yo te la voy a dar a tu descendencia, y aunque por un poco de tiempo te vas a ir, por 400 años se van a ir y van a ser esclavos en una tierra ajena. Tenlo por seguro, Abraham, que esta tierra donde tú estás, tu pueblo, tu descendencia va a regresar y la van a poseer, y tu descendencia va a echar incluso y va a vencer a los enemigos que están en esta tierra. Esa fue la promesa que Dios les había dado, pero el pueblo de alguna manera no puso su mirada en las promesas de Dios, no puso su mirada en la herencia que les pertenecía, sino que no endurecieron su corazón y no desarrollaron un corazón enfocado en la promesa y enfocado en la herencia. Y aprendimos del error de ellos y del fracaso de ellos, y básicamente vimos que ellos no aprendieron a depender de Dios. Dios estaba ahí con ellos como un padre que toma de la mano a su hijo para guiarlo por el tiempo necesario, pero es como un niño rebelde que no quería tomar de la mano. Los que son padres entienden mejor esto que estoy diciendo, porque cuando los niños son pequeños, y yo me recuerdo cuando yo era pequeño, yo no podía irme a un lugar solo, ¿sí? Yo tenía que ir tomado de la mano de mi padre o de mi mamá para poder ir al lugar. Por ejemplo, ¿cuántos papás, cuando sus niños les dicen: papá, llévame al parque, lo mandan solo teniendo 5 años, 4 años? No lo mandan solo. ¿Qué es lo que hace el papá? El papá: ok, vamos, te llevo. Y hay que cruzar cuadras o hay que cruzar calles, avenidas, y te llevo. Pero todo siempre va como tomado de la mano. Siempre tomado de la mano. Y eso era lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel. Ustedes van a llegar al lugar donde quieren ir, porque mi deseo es bendecirlos, mi deseo es prosperarles, mi deseo es derramar todo mi gozo en ustedes. Pero solamente una cosa tienen que hacer: déjense tomar la mano. Dependan de mí, yo los llevo, yo conozco el camino, yo soy el que tiene la fuerza, yo soy el que tiene el conocimiento, y yo solamente quiero tomarte de la mano. Deuteronomio 1:31, no estaba en las notas, pero es el versículo que creo necesario que podamos abrir en esta hora. Deuteronomio 1:31, ¿lo podríamos poner, por favor? Y dice el Señor: como padre a hijo te he llevado. ¿Lo tenemos ahí? Si es posible. Si no, lo leemos todos en nuestras Biblias, ¿ok? Deuteronomio 1:31. Miren lo que dice: y en el desierto, dice, Dios lo ha llevado por el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó. ¿Quién lo llevó? El Señor mismo. Dios llevó a este pueblo por el desierto, como un hombre lleva a su hijo. Es decir, Él mismo, como un hombre suele hacerlo con su hijo, como el padre suele hacerlo con su hijo, así Dios quería llevar a Israel. Entonces tenemos que nosotros tener el entendimiento correcto, porque muchas veces cuando leemos, por ejemplo, lo que estudiamos la semana pasada, Números 13 y 14, ¿qué es lo que llegamos a pensar? Dios es un Dios malo, Dios es un Dios sangriento, Dios es un Dios que castiga. No, Él es un Padre lleno de amor. Pero ¿por qué Israel cosechó esos fracasos? Porque no aprendieron a depender de Dios. Diga conmigo: depender de Dios. Ese fue el problema de Israel, y ese es el problema de todos nosotros. Ojo, nosotros no somos mejores que Israel, ¿sí? Porque nosotros también luchamos con depender de Dios. No nos gusta, se nos hace difícil depender de Él, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y este es el secreto de la vida poderosa. Hay herencias, hay bendiciones aguardando por nosotros. Hay la promesa dada por Dios. Si Dios la dijo, déjeme decirle, nada podrá detener el cumplimiento de esa promesa. Solamente una cosa: mi independencia de Dios. La salvación es por gracia y por medio de la fe. Es un regalo de Dios. La justificación de vida, somos justos por la gracia, pero póngame atención, la conquista de la tierra prometida sí depende de nosotros, de nuestra voluntad. La salvación es un regalo de Dios, pero la conquista de la tierra prometida depende de si nosotros aprendemos a depender de Él. Amén.
No sé si me está entendiendo esto que le estoy diciendo. Y Jesús nos enseñó esto y Jesús nos dio el poder para hacerlo. Y vamos a ir a Juan 17 y vamos a ver, no dije el título del mensaje es el pacto, la garantía de su promesa. El pacto, la garantía de su promesa. Juan 17. Jesús está teniendo una conversación, su última conversación con los discípulos en el aposento alto. Se supone que si es una última conversación antes de morir, deben ser importantes las palabras que Jesús les está dando a sus discípulos. Y Jesús, ¿qué es lo que está dándoles? Les está dando el secreto de la vida poderosa. El secreto para que ellos aprendan a tomar las promesas, la herencia de Dios, que es la bendición de Dios. Y eso se expresa mediante nuestra permanencia en Cristo. Entonces vamos a ver qué nos dice Jesús al respecto. ¿Cómo pueden ellos tener el gozo cumplido? Recuerden, el deseo de Dios es yo decía en un mensaje que prediqué como hace 3-4 meses atrás, yo decía, el deseo de Dios es llenarnos de gozo. Dios anhela llenarnos de gozo. Dios desea que llevemos vidas felices, alegres. Ese es el deseo y el anhelo del corazón de Dios. Y su deseo no es frustrarnos ni amargarnos. Su deseo tampoco es afectarnos. Su deseo no es castigarnos. Ese no es el corazón del Padre. ¿Qué padre le gusta castigar a sus hijos? Ninguno. Pero es necesario cuando el hijo se cree capaz de hacerlo cuando no lo es en realidad. Entonces vamos a Juan 17, versículo 21. Miren lo que dice la palabra. Jesús, continuando algo que viene diciendo del versículo 20, dice en el versículo 21, para que todos sean uno. Y miren lo que dice, y aquí está la clave de la vida poderosa. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Es decir, Jesús dice, el secreto de mi vida poderosa en esos 3 años ha sido, Padre, tú en mí y yo en ti. Amén. Esto se llama, y muchos quizás ya lo han escuchado, la doble relación. Cristo en mí y yo en Cristo. Ese es el secreto. Ahora, no es una teoría ni un concepto. Esto nos está hablando dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo conciencia de Cristo, tú en mí y yo en ti, entonces, Señor, significa que si yo estoy en ti, significa que todo mi pasado fue juzgado en ti, porque tú te hiciste maldición, fuiste colgado de un madero para que yo sea liberado de la maldición del pecado. Por lo tanto, si yo estaba con Cristo, cuando Cristo moría, yo moría con Cristo. Y cuando Cristo resucitaba, yo resucitaba con Cristo. ¿Depende de mis obras? ¿Depende de mis esfuerzos? De ninguna manera. ¿Depende de qué? De que yo estaba en Él. Amén. Y luego Jesús dice, y tú en mí. El siguiente secreto de esta vida poderosa es entender que nos ha sido dado la presencia de Dios, la vida de Dios, el Espíritu de Dios en nuestro interior. Entonces, nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. Ese es el secreto. Y en la medida en que yo echo raíz en estas verdades, en la medida en que yo medito en esa realidad, entonces voy experimentando las bendiciones de Dios. ¿Por qué razón? Vamos a Juan 15. Miren lo que dice Juan 15. Si permanecéis en mí, verso 7, Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces Jesús nos está diciendo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran porque les será hecho. Ahí está nuestra tierra prometida, ahí está nuestro gozo. ¿Sí? En que tengamos conciencia de que Cristo en nosotros, nosotros en Cristo y sus palabras en nosotros, entonces nos da la capacidad de pedir lo que queramos y todo será hecho. Amén. Versículo 8 continúa, dice, en eso es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. ¿Cuál es el deseo de Dios para sus hijos? El deseo de Dios es que demos mucho fruto. Ese es el deseo de Dios. Ahora, dígame, ¿la tierra prometida tenía o no tenía fruto? Es más, cuando vimos la semana pasada los espías que fueron a la tierra prometida, los espías trajeron muestras del fruto que había en la tierra prometida.
En otras palabras, había abundante fruto. Y miren lo que Jesús nos dice: este es mi deseo, que ustedes lleven mucho fruto. Díganle a la persona que está a su lado: alégrate, porque Dios desea que llevemos mucho fruto. Amén. Y la tierra prometida está llena de fruto. Amén. Y esa va a ser la evidencia de que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo va a creer la gente? ¿La gente va a creer por tus palabras? ¿La gente va a creer por nuestra elocuencia o por nuestros edificios? No, la gente va a creer por el gozo que hay en ti, por la vida que hay en ti, por la bendición que hay en ti. Continuemos leyendo. Esto es tremendo. Miren lo que dice. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Diga conmigo esta oración: gracias, Señor, porque me has amado como el Padre te amó. Amén. Tenemos el mismo amor que el Padre le dio a Jesús. Dice, el mismo amor. Versículo 9, estamos, ¿no? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y por lo tanto dice Jesús: yo los he amado. Una sola cosita, léalo conmigo: permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. ¿Cuál es la recomendación de Jesús? Hey, yo deseo que lleven mucho fruto. No tienen que hacer nada, no tienen que tratar de limpiar su historial, no tienen que tratar de hacer méritos. Solo es sencillo el secreto: permanezcan en mí, mis palabras permanezcan en ustedes y permanezcan en mi amor. Es lo que Jesús nos está diciendo: permanezcan en mi amor. Versículo 10 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahora, esta palabra para muchos entra en conflicto aquí. Bueno, estamos hablando de la gracia y que todo lo recibimos por gracia, pero no significa que los mandamientos quedan fuera. La evidencia de que mi vida ama al Señor y de que ha recibido la gracia del Señor es que voy a guardar sus mandamientos. Voy a amar. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Son sus caminos para bendecirnos. Yo voy a amar sus mandamientos. Dice Jesús: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, una evidencia del amor es obediencia. Evidencia del amor es obediencia. Evidencia, obediencia. Amén. Y miren lo que dice, esto es tremendo. Versículo 11: estas cosas os he hablado. Bueno, muchos dicen: ¿por qué Jesús está diciendo todo esto? Vamos a ver. Estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en ustedes, esté en vosotros. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que permanezcamos en Él, en sus palabras y en su amor. ¿Cuál es el deseo de Dios? Para que mi gozo esté en ustedes. ¿Quiere Dios vernos tristes? ¿Quiere vernos Dios apesadumbrados? ¿Quiere vernos Dios en amargura? De ninguna manera. Dios quiere que cada uno de nuestros días estén llenos de felicidad, de su gozo, de su alegría, de su paz que trasciende aún las tormentas. Su paz y su gozo nos fortalecen. ¿Por qué? Porque el deseo de Jesús es: mi gozo esté en ustedes. Y no solamente que mi gozo esté en ustedes, Jesús lo aclara aún más: para que mi gozo en ustedes sea perfecto. Es decir, tenemos que ser, el pueblo cristiano tiene que ser la evidencia del gozo perfecto. Cuando gozamos ese gozo perfecto, podemos decir: estamos viviendo nuestra tierra prometida. Estamos conquistando lo que Dios nos llamó a conquistar. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios, que llevemos fruto y que estemos completos, nuestro gozo esté completo en Él. Ahora, estas palabras que Jesús está hablando en Juan 15, bueno, viene desde Juan 13, Juan 14, Juan 15, hemos llegado hasta Juan 17. No son confirmadas sino por medio de un pacto que está por sellarse. Y eso es lo que quiero rápidamente ver con usted en este momento. ¿Por qué esas palabras de Jesús son una garantía para nosotros? Porque Jesús, horas más tarde, derrama su vida en la cruz, derrama su sangre, y esa sangre sella un nuevo pacto. El nuevo pacto de su sangre Jesús le llama, y ese pacto nos da acceso a estas promesas.
Entonces, en otras palabras, el pacto es la garantía de su promesa. Y vamos a verlo. ¿Cómo es que Dios está obligado a hacer lo que hace? ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué Dios dice lo que dice? Y se trata del pacto. Diga esta palabra conmigo, pacto. ¿Qué es pacto? Vamos a ver qué es un pacto. Todo lo que tenemos en la vida, todo lo que nos ha sido dado por Dios, es gracias a ese pacto. El nuevo pacto que fue sellado con la sangre de Jesucristo, ese nuevo pacto está escondido en el antiguo pacto. Ahora, yo quiero aclarar esto de aquí porque esta es la clave de poder entender el mensaje que estamos hablando en esta mañana. Miren, hay dos, básicamente nos referimos a la Biblia. Generalmente dividimos la Biblia como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ok, déjenme decirle, esa no es una división que Jesús la hizo, ni Jesús habló de la Biblia de esa manera. Jesús nunca dijo, a ver, en el Antiguo Testamento la palabra dice esto. Jesús nunca habló así, ¿ya? Jesús sí dijo la ley, los profetas y los escritos. Cuando decimos la ley, los profetas y los escritos, nos estamos refiriendo a lo que nosotros le conocemos como Antiguo Testamento. Pero Jesús no le llamó Antiguo Testamento, ¿sí? Es más, ninguno de los apóstoles le llamó Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces yo quiero diferenciar. Ahora usted me va a decir, entonces no hay Antiguo Testamento. Sí, hay un Antiguo Testamento o un antiguo pacto del cual vamos a hablar brevemente hoy, pero no se refieren a los 39 libros que están en su Antiguo Testamento. ¿Me explico lo que le digo? En su Biblia usted tiene 39 libros que le conocemos como Antiguo Testamento, pero ese no es el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Eso lo tenemos que tener claro desde ese momento. Obviamente, esos 39 libros nos revelan el Antiguo Pacto, ¿sí? Esos 39 libros nos muestran cómo era este Antiguo Pacto, cuáles eran las características de este pacto. Y eso es lo que yo quiero en esta hora que usted entienda. En ese antiguo pacto estaba escondido el nuevo pacto. En el antiguo pacto estaba escondido el pacto que había de venir, el pacto que estaba por venir. Por eso es que la palabra en dos pasajes particularmente se refiere, era como una sombra. Ahora, yo quiero que usted piense un momento en lo siguiente. Esto es como una casa. Esto es como una casa que se construye y se va a construir. Ok, de buenas a primera, en el primer día o en la primera etapa de la construcción de la casa, usted no puede decir eso es una casa. ¿Por qué? Porque en una casa, yo no soy constructor ni arquitecto, y los que saben un poco más me disculpan, pero estoy tratando de transmitir el concepto y la idea. Cuando se va a construir una casa, ¿qué es lo primero que se debe poner? Los cimientos, ¿verdad? Los cimientos. Si no ponemos buenos cimientos, ¿qué pasa con esa casa? Esa casa se cae, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en la zona afectada por el terremoto hace 2 años. Las casas, la gran devastación se produjo porque las casas no tenían cimiento, ¿ok? Y Jesús nos habla también de que nuestras vidas son como casas que deben tener un buen cimiento, la roca que es Cristo, ¿ok? Luego de los cimientos vienen las siguientes partes de la estructura. Luego empiezan a ponerse entonces, hoy en día, ¿qué es lo que se usa? Ya no se usa. Hoy en día se usa estructuras metálicas generalmente, ¿verdad? Para construir las casas. Bueno, se va poniendo la estructura, pero no es que de la noche a la mañana usted tiene la casa. La construcción de esta casa pasa por procesos. Llamémosle unos 4 o 5 procesos, ¿sí? Y poco a poco, hasta cuando la casa ya está pintada, está amoblada y todo, usted dice, uy, ahora veo la casa bien, ahora la casa se ve bonita, la casa se ve presentable, elegante. De la misma manera, cuando Dios envía su revelación, Dios no la envió de buenas a primera toda la revelación. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios fue mostrando, fue trabajando por etapas. Entonces Dios, estas etapas la Biblia le llama, y Dios le llamó los pactos. Los pactos. Y yo quiero rápidamente mostrarle que la Biblia nos habla de 5 pactos. 5 pactos en nuestra ilustración de la casa en construcción serían como 5 etapas. 5 etapas en las cuales Dios poquito a poquito fue revelando su voluntad. Ahora, estas etapas o estos pactos previos al nuevo pacto sellado con la sangre de Jesús
No es que se contradicen el uno al otro. No. El uno puso los cimientos, el otro puso una parte más, el otro puso las paredes, el otro puso las ventanas, el otro puso los muebles. Pero cada pacto fue revelando un poco más al siguiente pacto. 5 pactos. El primer pacto fue el pacto con Noé. Y el pacto con Noé, no vamos a hablar en detalle de cada pacto, pero el pacto con Noé básicamente nos muestra la gracia de Dios extendida al mundo. ¿Sí? Es una señal continua de gracia, el pacto de Noé. Usted lo puede ver en Génesis 6 y Génesis 9. Luego está ese primer pacto, luego viene el pacto con Abraham. El pacto con Abraham, del cual hablamos bastante la semana anterior porque recordamos todas las promesas que Dios le había dado a Abraham, que eran la garantía de que Israel podía conquistar la tierra. Bueno, entonces ese segundo pacto es el pacto con Abraham. Es el pacto que nos dio la semilla o simiente santa. ¿Qué nos dio el pacto con Abraham? La semilla o simiente santa. Usted lo puede ver en Génesis 15, 17, 21. Luego viene el pacto de Moisés. ¿Cuál es el pacto de Moisés? Noé nos dice, Dios está extendiendo gracia y Dios no ha terminado con la tierra. Aunque Dios decidió exterminar y juzgar el pecado, Dios dice, todavía tengo amor. Y tengo suficiente amor y suficiente gracia que a partir de Noé la voy a continuar mostrando. Luego viene el pacto de Abraham y Dios dice, voy a escoger una descendencia y a través de esa descendencia bendeciré a las naciones de la tierra. Luego viene el pacto de Moisés. Y el pacto de Moisés es el pacto que nos revela la ley de Dios. Es el pacto que nos puso de alguna manera sed en nuestra lengua de justicia. ¿Por qué razón? Porque la ley que fue traída por medio de Moisés, que Dios mismo la dio, porque Moisés no fue un hombre loco, ni fue un hombre que se inventó cosas. No, Moisés habló por inspiración de Dios. Y Moisés trajo la ley de Dios. ¿Y qué hace la ley de Dios? La ley de Dios nos muestra cuán incapaces somos de poder alcanzar la bendición de Dios por nuestros propios esfuerzos. En otras palabras, la ley nos decía, fallaste, no puedes. ¿Por qué razón? Porque es el estándar muy alto de Dios. La ley puso en su boca hambre y sed de justicia. Eso es lo que hace la ley. La ley nos deja sedientos para cuando venga el agua de vida. ¿Qué hace el agua de vida? Satisface la sed que produjo el pacto de la ley. Amén. Entonces estamos con el pacto de Moisés. Luego la siguiente etapa de esa casa que poco a poco se va entendiendo y se va viendo es el pacto con David. El pacto de David es el pacto que nos dio la realidad de reinado y sacerdocio unidos. Amén. Reyes y sacerdotes es el pacto de David. David era sacerdote del Señor, aunque no pertenecía a Leví, pero también David recibió el llamado del reinado. Y a David Dios le dijo, de ti, de tu descendencia voy a levantar un rey que va a gobernar eternamente. Hablando de nuestro Salvador y nuestro Rey Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuántos pactos han pasado? Noé, Abraham, Moisés, David, y ahora se va aclarando el panorama, pero no queda súper claro hasta que llega el último pacto, que es el pacto sellado con la sangre de Jesucristo. El nuevo pacto, el pacto hecho por su sangre. Y ese pacto es el que nos dio la vida del cielo, ya no distante, ya no lejos, como lo vamos a ver, sino dentro de nosotros. Amén. Entonces, eso yo le he explicado para que usted vea. Hemos hecho un recorrido rapidísimo sobre el Antiguo Testamento. Todos esos pactos van aclarando más y más lo que Dios, el trato de Dios con el pueblo que Él amó. Amén. Ok, entonces hay muchísima tela que cortar al respecto de eso, pero vamos a saltar todo eso. El pacto, en otras palabras, es el mecanismo por el cual Dios trabaja. Entonces, usted dice, Señor, pueden haber estos dos extremos, ¿no? Los que hemos hablado, aquellos que no se creen dignos de nada y que no reciben las promesas de Dios. Pero otros que dicen, Señor, yo me merezco todo. Y yo me merezco, y entra jactancia y entra orgullo.
nosotros tenemos que entender que si Dios nos da algo, ¿saben por qué Dios nos da? Porque en su amor, cuando Él nos amó, Él estableció un pacto. Porque ¿qué pasa con el pacto? Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo respecto al pacto. Esto es muy importante para entender un poco del pacto. No vamos a cubrir todo el pacto, pero hay un pasaje importantísimo que yo quiero que usted lo vea aquí. Déjeme verlo. ¿Dónde está este versículo? Se perdió. Se me fue el versículo. A ver. Amén. Es un versículo muy importante que como tengo bastantes aquí, se me traspapeló. Ok, vamos a ver si. O si alguien me ayuda a encontrarlo, el que Pablo dice, no les hablo en términos humanos, sino un pacto y las condiciones del pacto. Ok. Gálatas 3:15. ¿Se perdió? Bueno, déjame ver si lo encuentro rapidísimo aquí. Es que es importante que lo leamos porque encierra una verdad poderosa aquí. Gálatas 3. Ese mismo era entonces. Gálatas 3:15. Sí, ese mismo es. Gálatas 3:15. Gracias. Amén. Un aplauso a la hermana que lo encontró. Amén. Gálatas 3:15. Estamos allí. ¿Sí? Dice Pablo, mire, Nuevo Testamento, mire lo que dice al respecto del pacto. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni nadie tampoco le añade condiciones. ¿Qué es un pacto? Pablo está definiendo qué es el pacto. Gálatas 3:15 dice, hermanos, les hablo en términos humanos. Un pacto, Pablo, en otras palabras lo que está diciendo Pablo, hermanos, les voy a explicar el concepto de un pacto, ¿ya? Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. ¿Por qué es glorioso el pacto? ¿Y por qué como iglesia debemos conocer el pacto? ¿Por qué razón? Porque el pacto garantiza que pase lo que pase, Dios va a cumplir su promesa. Porque un pacto, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar, nadie le puede añadir condiciones. El pacto es sellado por el acuerdo entre las partes. Y una vez sellado, nadie lo puede nulificar. Entonces, en el nuevo pacto de la sangre de Jesús, mis errores harán que el amor de Dios se aparte de mí. Mis transgresiones harán que el amor de Dios se aparte de mí. De ninguna manera. Dios nunca me podrá dejar de amar. ¿Por qué razón? Dios dice, porque hice un pacto. Y un pacto, una vez ratificado, nadie lo puede abrogar, nadie lo puede anular, nadie le puede ni siquiera añadir condiciones. Entonces es importantísimo que conozcamos el pacto de nuestro Dios. Israel, lo que vimos la semana pasada, es que Israel fue un pueblo que no amó el pacto. Fue un pueblo que no tuvo oídos para conocer el pacto de Dios. Aunque Dios se mostró, aunque Dios se reveló a ellos, pero Israel no tenía corazón para el pacto. Y vamos a darnos cuenta que Dios siempre mencionó las palabras del pacto, el arca del pacto. Dios les dio testimonios del pacto, evidencias del pacto, de su amor por ellos. Pero ellos, como vimos la semana anterior, fracasaron y por sus errores. ¿Alguien recuerda los errores de Israel? ¿Los pecados de Israel? Los que tomaron apuntes, ¿se acuerdan qué pasó con Israel? Ellos vieron con los ojos naturales. Ellos tenían identidad enferma, nunca sanaron su identidad. Ellos murmuraron, ellos se rebelaron y su corazón se endureció en incredulidad. Todo eso de ahí la Biblia le llama como un solo pecado: idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría no es lo que generalmente nosotros pensamos, esa persona venera una estatua de yeso. Sí, es una forma de idolatría, pero la raíz de la idolatría es reducir a Dios, de la grandeza que Él es, reducirlo a mis conceptos,
a mis propias opiniones, a mi forma de ver y evaluar las cosas. Cuando yo reduzco a Dios, eso se llama idolatría. Israel hizo eso y por lo tanto, bueno, ya vimos la semana pasada, ellos fallaron, fracasaron en poder tomar su tierra y esa generación fue destruida en el desierto. Ok, vamos a adelantarnos, vamos a avanzar. El nuevo pacto entonces revela la figura completa. El nuevo pacto reveló la figura completa. Nosotros vimos ya que los pactos, ¿verdad? El pacto que hizo con Abraham, luego con Moisés. Y en Éxodo 24 vemos que Moisés convoca a los ancianos del pueblo. En Éxodo 24 Moisés está con Aarón, Nadab y Abiú y con otros principales del pueblo, porque Dios les ha dicho: vengan, vamos a sellar pacto, vamos a hacer un pacto ustedes y conmigo. Entonces el pacto de la ley que se dio aquel día, Dios dio ese día cuando convocó a estos hombres y cuando convocó al sacerdote, al sumo sacerdote Aarón, cuando convocó a Nadab y Abiú, cuando los convocó al pie del monte, Dios dio la ley. Dice ese día hubieron sacrificios. Usted puede leer todo el detalle en Éxodo 24. Hicieron sacrificios, se derramó sangre, porque todo pacto debía ser sellado con sangre. ¿Ok? El pacto de esa ley que le dio a Moisés en presencia de estos hombres y estos ancianos del pueblo en el monte Sinaí declaraba los términos del pacto, pero déjeme decirle, este pacto no podía cambiar los corazones. Amén. Este pacto era imposible que pueda cambiar los corazones. Y allí radicaba el problema. Aquel pacto, el pacto de Moisés, no les otorgaba oídos ni corazón para obedecer. Aquel día en Sinaí, después de que Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó en oídos del pueblo, ellos respondieron inmediatamente en soberbia. Ellos escucharon lo que Dios les había dado a Moisés y a los ancianos, las leyes, y ¿saben lo que dijeron ellos soberbiamente? Sí, vamos a cumplir todo eso. Ni siquiera meditaron las palabras del pacto que Dios les estaba dando, y ellos se apresuraron: las vamos a hacer, las vamos a cumplir, con soberbia en su corazón. Y todo lo que Jehová ha dicho haremos, dijeron ellos, y no pudieron hacerlo. Aún ese pacto, déjenme decirle, ese pacto hecho en tablas de piedra, ese pacto sellado con sangre de animales, déjeme decirle, ese pacto reflejaba la gracia de parte de Dios. ¿Cómo? ¿Gracia en un pacto como ese? Sí, porque en el solo hecho de que el Dios infinito y soberano se tomase el tiempo y la paciencia para demostrarnos lo inalcanzable de su justicia, para producir sed y hambre en nuestros corazones. Es decir, ¿por qué yo veo la gracia de Dios en el pacto de Moisés? Porque Dios me está mostrando sus caminos. Y aunque no me está dando el poder para llevarlos a cabo, hasta que venga el pacto que va a aclarar todo, que es el pacto con Jesús, pero Dios me está mostrando gracia al mostrarme sus caminos y al mostrarme sus leyes, como lo hizo ese día en el monte Sinaí. Amén. Entonces eso pasaba con este pacto de Moisés, no nos daba la solución al problema. Jeremías 30, vamos a ir a Jeremías 30, versículo 2. Mire, así dice el Señor, Dios de Israel: ya en los profetas de la antigüedad, aún antes del nuevo pacto se ha manifestado, los profetas ya avisoraban y ya avisaban de que había una redención por venir. Jeremías 30, versículo 2. Así dice el Señor, Dios de Israel. Miren lo que dice Jeremías, profeta que Dios levantó en los tiempos cuando el pueblo fue llevado cautivo. Jeremías: así dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Habían pasado aproximadamente, imagínense, desde que fue dada la ley de Moisés hasta que Jesús fue manifestado, pasaron 1500 años. ¿Se imagina 1500 años de sed de justicia? 1500 años donde esa ley lo único que hacía era recordar el pecado, pero no la solución al pecado.
Y miren lo que el profeta, en medio del panorama desolador, miren lo que dice el profeta Jeremías. Así dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Verso 3: porque he aquí, vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. El Señor dice: también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. ¿Qué es lo que estaba pasando cuando Jeremías recibió esta palabra? Israel estaba cautivo. Las tribus estaban dispersas, habían sido desterrados de la tierra prometida a Abraham por su pecado y por su transgresión, por no depender de Dios. Ellos habían sido llevados al exilio. Las 10 tribus del norte, primero lo que pasó fue que el reino se dividió. Las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Las 10 tribus del norte se llevaron el nombre Israel, y las 2 tribus del sur se llevaron el linaje de David, que eran Judá y Benjamín. ¿Sí? Entonces las 10 tribus del norte, el reino dividido, 10 tribus por allá y las 2 tribus por acá. Las 10 tribus del norte fallaron horrendamente, pecaron gravemente contra Dios. Dios los llevó al exilio con un imperio llamado el imperio asirio, o el imperio de Asiria. Asiria lleva cautivo a las 10 tribus del norte, y luego viene el imperio babilónico y se lleva cautivo en 3 etapas a las tribus del sur, Judá y Benjamín. Dios, ¿qué estaba haciendo? Juzgando a este pueblo que no amó el pacto, que no amó el conocer a Dios y el depender de Dios. Ellos estaban cosechando las consecuencias de su extravío. Pero en medio de este panorama, miren la profecía de Jeremías. En el versículo que acabamos de leer: los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Dios permaneciendo fiel a su promesa, Dios permaneciendo fiel a su pacto hecho con el pueblo. Ahora mire, vamos al siguiente capítulo. Estamos en Jeremías 30, vamos a Jeremías 31. Miren lo que dice el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: otra vez hablarán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo restaure su bienestar. El Señor te bendiga, morada de justicia, monte santo. La ciudad había sido desolada, pero la palabra de Dios es una palabra de consuelo. El Señor te bendiga, morada de justicia, monte santo. Verso 24: y morarán juntamente en ella. Estamos en Jeremías 31. Y morarán juntamente en ella Judá y todas sus ciudades, los labradores y los que van con los rebaños. Verso 25, miren lo que dice la promesa del Señor: porque yo, léalo conmigo, porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. ¿Cuál era la promesa gloriosa de Dios? Todos esos años que ustedes han estado con hambre y sed de justicia, déjenme decirles, dice el Señor: yo voy a satisfacer el alma cansada y yo voy a saciar a toda alma atribulada, angustiada. Amén. Esa es la promesa del Señor. Y sigue más adelante el verso 31. Miren lo que dice Jeremías en el Antiguo Testamento nuestro. Miren lo que dice Jeremías: he aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué va a hacer Dios? Un nuevo pacto. ¿Qué va a hacer Dios con la casa de Israel y con la casa de Judá? Es decir, con el reino dividido. ¿Qué Dios va a hacer? Haré un nuevo pacto, dice el Señor. Haré un nuevo pacto. Verso 32, miren lo que dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que, por cierto, ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos. Miren, no solamente fue padre, como padre a hijo, fue un esposo para su esposa. Es lo que dice Dios: yo fui esposo para ellos. Dios siempre fue fiel a ellos, pero ellos se entregaban a la idolatría. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad iban a ser dadas por medio de Jesucristo. Verso 33, miren lo que dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cuál es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días? Declara el Señor: pondré mi ley dentro de ellos. Vamos poniendo la atención a esto, porque aquí está la clave de este mensaje. Pondré mi ley
dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el pacto? Él va a poner su ley ya no en tablas de piedra. ¿Dónde iba a poner su ley? Dentro de ellos, sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Este nuevo pacto haría que los 1500 años de pacto de la ley no podía hacer. Lo que la ley no pudo hacer. ¿Qué no hizo la ley? Liberarnos de nosotros mismos, restaurarnos a Dios. Este nuevo pacto haría que la simiente santa fuese puesta en nuestro espíritu, en nuestro interior. La unidad que una vez se perdió por la transgresión del hombre en Edén iba a ser restaurada por medio de este nuevo pacto que Jeremías lo está anunciando. Amén. Aleluya. Miren lo que dice el versículo 31, Jeremías 31, 34. El versículo 34 continúa sobre el nuevo pacto. Miren este nuevo pacto. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano. Dice, no van a tener que andarles enseñando unos a otros diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Este nuevo pacto estaba prometiendo algo increíble, algo asombroso. Y continúa diciendo, ¿qué dice? Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Aleluya. Es decir, Dios se le iba a borrar el historial nuestro. A Dios se le iba, dijo Pastor Joel, Dios le dio amnesia espiritual. Dios se olvidó de todos sus pecados por medio del nuevo pacto, el pacto de su sangre. Amén. Ese fue la conquista, ese fue el anuncio de este nuevo pacto que Dios estaba por mostrar y revelar. Amén. Hay muchas notas al respecto de eso, pero yo quiero en esta hora llegar a un punto súper importante. La Biblia nos habla de que la sangre de Jesús es la sangre de ese nuevo pacto. Veamos Mateo 26, 26. Están en la cena antes de la traición. Mientras comían, Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Verso 27, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Un pacto no se podía hacer sin sangre. Un pacto requería sangre. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, hubo derramamiento de sangre. Cuando Dios hizo pacto con Moisés, hubo derramamiento de sangre. Y este nuevo pacto tenía que haber derramamiento de sangre. Amén, derramamiento de sangre. Por eso Jesús dice, tomad, bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es entregada. Eso lo dice Lucas 22, 19. Lucas 22, 19 dice, de la misma manera, el verso 20, Lucas 22, 20, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Amén. Por nosotros fue derramada esa sangre para sellar ese nuevo pacto. Amén. Y la Biblia nos habla, y podemos seguir hablando muchísimo acerca de Cristo como el mediador de ese mejor pacto. Hebreos 8, 9 nos habla sobre esa realidad. Y yo quiero ir cerrando esto de esta manera. Existe la tentación de pensar, como lo decía hace un momento, creer que Dios fue severo con Israel. Sinceramente, ¿cuántos han leído las historias del Antiguo Testamento? Y muchos dicen, bueno, ese Dios es un Dios sangriento, es un Dios malo, es un Dios castigador, es un Dios vengativo. Esa es la imagen que el mundo tiene. Porque cada vez que yo he podido hablar con personas que han leído la Biblia, pero que rechazan a Dios,
Siempre sacan ese argumento. El Antiguo Testamento está lleno de violencia, está lleno de sangre, está lleno de ira. No, es que no entendemos y estamos viendo con la perspectiva incorrecta. Dios nos está mostrando una etapa de esa revelación del pacto. Y era necesario que Dios mostrara la ley, porque sin la ley no podía venir la gracia. Si yo no estaba consciente de mi necesidad, iba a rechazar la gracia de Dios. Y eso es lo que hace la ley de Dios. La ley de Dios nos deja incapaces. Nos dice: cánsate de ti mismo. No puedes agradar a Dios en tus fuerzas. No puedes satisfacer las demandas de Dios. Entonces, ¿qué hago? Quedo sin esperanza. Y entonces la gracia se hace evidente por medio de Cristo. Dice Juan: por medio de Moisés vino el conocimiento de la ley, pero por medio de Cristo vino la gracia y la verdad. Amén. Hemos dicho que el pacto anterior fue una vista previa, incompleta, del mejor pacto, el pacto que había de venir, el pacto nuevo sellado con la sangre de Cristo. Sin embargo, aún en ese pacto podemos ver la gracia y el amor de Dios para con Israel, y lo veremos en 3 aspectos. Yo quiero que usted hoy salga claro: Dios mostró gracia y Dios mostró amor a Israel. Primera forma en que Dios mostró su amor y su gracia. ¿Saben cómo Dios mostró gracia y amor a Israel? Primero, anótelo por favor: dándoles las palabras de su pacto, dándoles sus leyes, sus caminos. ¿Por qué Dios? Yo puedo decir, ¿por qué Dios amó a Israel? ¿Saben por qué? Porque a ninguna nación reveló sus caminos y sus leyes. A una nación que él amó le reveló sus leyes y sus caminos. Ese es el pueblo de Israel. Miren, Éxodo 34:27. Vamos a Éxodo 34:27. El Señor le dijo a Moisés: escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor. Estamos en el verso 28. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y continúa diciendo: y escribió en las tablas las palabras del pacto. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos. Dios les dio las palabras del pacto. A ninguna nación les había hecho eso. A ninguna nación les había dado sus palabras. Si Dios viene a mí y me da sus palabras, gracias, Señor, porque me amas. Y eso es lo que leímos al inicio. Jesús nos está diciendo: permanezcan en mí y mis palabras en ustedes. Él nos amó y Él amó a Israel dándole sus palabras del pacto, los 10 mandamientos. Podemos confirmarlo con Deuteronomio 4, versículo 13. Deuteronomio 4:13. Miren lo que dice la palabra a través de Moisés, hablándole al pueblo. Él les declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Cuál era ese pacto? Esto es, ¿cuáles son? Los 10 mandamientos. Y los escribió ¿en dónde? En 2 tablas de piedra. Ojo, el nombre de los 10 mandamientos es un nombre que Dios mismo le da. Aquí en la palabra vemos las palabras del pacto. ¿Cómo se llaman las palabras del pacto? Los 10 mandamientos. Vamos viendo 2 citas que confirman eso. Deuteronomio 10, versículo 4. Deuteronomio 10:4 dice: y él escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte. 3 veces Dios les dice: yo les he dado mis palabras, yo les he dado los 10 mandamientos. ¿Y esto qué es? ¿Qué son los 10 mandamientos para el pueblo de Israel? ¿Qué son los 10 mandamientos? Es la expresión del amor de Dios. Porque Dios es un Dios que amó a Abraham y a su descendencia dijo: yo voy a bendecirlos. Y por eso parte del pacto era: te voy a dar mis caminos, te voy a dar mis leyes. Los 10 mandamientos son un perfecto resumen de la ley de Dios. La ley contenía muchas leyes. La ley es grande, es vasta. Pero usted quiere un resumen de la ley de Dios, son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son un perfecto resumen de la ley de Dios. Y estos constituyen, como lo hemos leído en la palabra, las palabras del pacto.
Y Jesús los sintetizó en 2 mandamientos. Mateo 22, 36. Esos 10 Jesús los sintetiza en 2. Jesús dijo en el verso 37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, toda la ley para los israelitas se resumía en esos 10, pero Jesús lo aclara aún más. Como yo digo, cada pacto va aclarando, y cuando Jesús llega, aclara aún más. Los 10 mandamientos se pueden resumir en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres, con todo lo que yo te he dado. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa que alguien viene y le da sus leyes y sus caminos a un pueblo como Israel? Dios los ama. Dios los ama. Iglesia, estas palabras, las palabras de la ley de Dios, cada mandamiento expresa un principio. Muchos solo se quedan: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y cogemos los mandamientos y vemos el no, 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 no. Sin embargo, yo quiero decirle, y yo quiero que usted abra sus ojos hoy a algo: cada mandamiento es más que un no, es un principio de amor de Dios. Y si nosotros, vamos a verlo, si nosotros queremos ser poderosos en la tierra, no podemos ignorar los principios que están escondidos en la ley de Dios. No para salvación ni para justificación, pero para poder conquistar nuestra tierra prometida. Es necesario. Y vamos a verlo. Segunda cosa, entonces, segunda forma como Dios muestra su amor a Israel. Primero, les dio las palabras del pacto. Segundo, ¿saben qué hizo Dios porque los amaba? Les dio a Moisés como libertador y profeta. Dios no los dejó solo. Dios envió un prototipo de libertador perfecto que había de venir, Jesucristo. Y Dios les mostró su amor a Israel dándoles un libertador, Moisés. Y Moisés no solamente que los sacó, Moisés también habló de parte de Dios. Es decir, Moisés era el profeta de Dios para Israel. Éxodo 3:7. Miren lo que dice Éxodo 3:7. La misión de Dios a Moisés. Ahora el versículo 10 leamos. Éxodo 3:10. Dios hablando con Moisés por primera vez. Miren lo que le dice: ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Es decir, Dios les dio un libertador. Dios lo envía a Moisés. Y Éxodo 4:10, miren lo que le dice en el siguiente capítulo, Éxodo 4. Dios hablándole a Moisés: ahora pues, Moisés, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿Quién hablaba a través de Moisés? Dios estaba hablando al pueblo. El pueblo tenía que identificar que cuando Moisés hablaba, ¿quién estaba hablando? Dios mismo, porque lo estamos viendo. Dios le dijo a Moisés: yo voy a estar con tu boca y yo te voy a enseñar lo que vas a hablar. Verso 15, más adelante, ahí mismo, Éxodo 4. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. ¿Quién era el que estaba detrás de Moisés? Era Dios. Entonces, si Dios me envía a alguien, un profeta suyo, que me habla de parte de él, ¿qué debo concluir? Dios me ama. Dios me ama tanto que Él quiere que yo tenga una guía, yo escuche su voz. Y tercera cosa, tercera forma como Dios mostró su amor a Israel. ¿Saben qué? Dios les dio su presencia en forma de nube. Dios les dio una señal externa: hey, mi presencia va con ustedes. Éxodo 13:21, miren lo que dice. El Señor, Éxodo 13:21, el Señor iba delante de ellos. ¿Quién iba delante de ellos? El Señor mismo. De día en una columna de nube,
para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Hey, ¿quién iba con el pueblo en forma de nube y en forma de fuego? Era Dios mismo. Dios les dio sus palabras al pueblo. Dios les dio un libertador y profeta, y Dios les dio también su presencia, que iba externamente con ellos, los iba guiando por el camino hasta la tierra prometida. Y hay más evidencias de esta presencia en forma de nube. Usted puede leerlo extensamente en Números 9, cómo era esta nube y cómo era esta presencia de Dios que iba con ellos. Ahora, usted dirá, bueno, ese es el amor de Dios por Israel. En el antiguo pacto, Dios les mostró su amor escribiendo las leyes en tablas de piedra. Dios nos ama. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque en el nuevo pacto Dios escribió su ley, la misma ley, el mismo escritor, el mismo esfero, pero en un papel diferente, en nuestros corazones. Dios nos ama. Dios nos ama, iglesia. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 10 dice: hey, estos mandamientos no están lejos de ti. Porque ¿qué dice la palabra? Y Pablo cita Deuteronomio 30 en Romanos 10. Dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Moisés en Deuteronomio? Estaba profetizando: hey, muy pronto la ley no va a estar escrita en tablas de piedra. Muy pronto la ley va a estar escrita en nuestros corazones. Muy pronto esa ley va a estar escrita en sus corazones. Por eso Moisés dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y la palabra, y Juan, el apóstol Juan en su carta dice: estos mandamientos no son gravosos, no son difíciles. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos escrito en nuestros corazones. ¿Dónde está la ley de Dios ahora? Sus leyes en nuestros corazones. Dios los amó a ellos dándoles leyes. A nosotros también nos dio su ley en nuestros corazones. ¿Cómo más Dios les mostró su amor a Israel? Les envió a Moisés como libertador y profeta. ¿Saben qué? En el nuevo pacto se nos dio a Cristo Jesús. Jesucristo es el consumador de este nuevo pacto. Por eso dice la profecía del nuevo pacto, dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mi ley dentro de ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué fue lo que perdió Adán en el Edén? Ellos tenían comunión íntima con Dios, pero la caída rompió la unidad íntima, y desde entonces separados de Dios. Sin embargo, este nuevo libertador, este más excelente libertador, Cristo Jesús, ¿saben lo que hace? Nos acerca nuevamente a Dios, de manera que Él llega a ser nuestro Dios y nosotros llegamos a ser su pueblo. Amén. Muestra del amor de Dios. ¿Cuál fue la tercera muestra que yo les dije del amor de Dios por Israel? ¿Cuál fue la tercera muestra que yo les dije? Dios les dio la presencia la presencia de Él en forma de nube, una señal externa. ¿Qué era la nube? La nube era una señal externa. Esto es glorioso, iglesia. En el nuevo pacto, dice Jeremías 31:34, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Sabe qué significa eso? Esto quiere decir que ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. La presencia ya no es una nube afuera, la presencia ahora es una presencia interna, la persona del Espíritu Santo de Dios habitando dentro de nosotros. ¿No es glorioso el nuevo pacto? Es glorioso. Y esto es lo que dice la promesa. Ezequiel 37, mire lo que decía Ezequiel 37: haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, los estableceré,
los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. El santuario de Dios ya no era una carpa, ya no era un tabernáculo que iba con ellos afuera. No, Dios está profetizando y Dios lo cumplió en Jesucristo. Ahora mi presencia no está afuera, ahora mi presencia está adentro tuyo. Tú eres mi tabernáculo, tú eres mi santuario, tú eres mi morada, iglesia. Ese es el nuevo pacto. Dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés para quedarse para siempre con nosotros. La presencia nunca se va. Jesús en Juan 20 dice, después de decir esto, después de la resurrección, Jesús les sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es santo. 1 Corintios 6:19 también dice lo mismo, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios nos ama, iglesia. Dios nos ama. Le invito a ponerse sobre sus pies. ¿Por qué podemos decir que Dios nos ama? Nos dio sus leyes, porque nos dio un libertador más grande que Moisés. Dios profetizó por medio de Moisés, voy a levantar un profeta, y dice la palabra, Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor que Moisés. Nos dio un Salvador. Y tercero, la presencia que antes les acompañaba afuera, esa presencia ahora está habitando internamente. Yo quiero que usted piense en eso un momento. Puede cerrar sus ojitos un momento. Piense en esto. No estamos solos. Y al igual que Dios mostró su amor para con Israel, Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Y nos ha dado su palabra, sus leyes, sus caminos. ¿Por qué razón, iglesia? Porque Dios quiere que tu gozo sea completo. Porque Dios quiere que lleves mucho fruto. Porque Dios quiere que tú lleves abundante fruto para Él. Yo no sé, bueno, el Espíritu de Dios sí sabe qué cosas nos han impedido tomar nuestra tierra prometida. Y como lo hemos hecho estos 2 domingos, es importante que la iglesia conozca y comprenda que nos ha sido dada la tierra, la promesa, y el pacto garantiza el cumplimiento de esa promesa. Solamente tenemos que amar sus caminos, tenemos que depender de Él. Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y todo les será hecho. Iglesia, invitados, hermanos y hermanas, ¿qué petición, qué necesidad tienen en sus vidas? Pastor ha venido anunciando, hoy queremos orar por las personas. Déjeme decirle, toda necesidad es respondida por el Señor cuando permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros. Pedid lo que queráis y os será hecho. Queremos invitar acá adelante a toda persona que tenga cualquier necesidad, no importa la necesidad que sea, de necesidad de salud, necesidad de sabiduría, finanzas, cualquiera sea la necesidad. Queremos invitarle acá al frente porque queremos orar por usted y queremos decirle, el nuevo pacto garantiza para usted acceso, garantiza libertad, garantiza que nuestro Dios no está lejos y que sus mandamientos ahora Él los escribió en nuestro corazón, de manera que no son difíciles, no son gravosos. ¿Por qué? Porque ya no están escritos afuera, ahora están escritos adentro nuestro. Por favor, cualquiera sea su necesidad, no se sienta avergonzado. Estamos aquí para orar por ustedes. Sherry, gracias te damos, Señor Jesús.
Gracias, Padre Celestial, porque tú tienes respuesta a toda necesidad. El nuevo pacto garantiza que la vida, que el poder y que el favor está para nosotros, porque un pacto no se puede quebrantar. Usted ha dicho, no, Dios va a cambiar su palabra, o Dios quizás se va a enojar conmigo. No, déjeme decirle, un pacto una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade nada. El pacto garantiza que Dios cumplirá sus promesas a favor nuestro.